Muy buenas tardes, mi nombre es Esther Alexa Riasco Biafara, soy estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y el día de hoy desarrollé un problema contextualizado en la gestión de una jornada de alfabetización digital en Buenaventura y para resolverlo yo utilicé el método alternativo de Alan Schoenfield. ¿Por qué este caso es un problema y no un ejercicio? Bueno, esta situación constituye un problema y no un simple ejercicio porque no existe una técnica algorítmica que sea única o que sea inmediata para resolver este caso. A diferencia de un ejercicio donde uno aplicaría, por ejemplo, una fórmula, aquí se tuvo que analizar las restricciones múltiples, el presupuesto limitado, el requerimiento de calidad técnica y la meta de cobertura poblacional. Aquí tuvo que haber un análisis reflexivo en esta situación. Ahora, este es el ejercicio que se llama gestión de recursos para alfabetización digital. Leo, se requiere organizar una jornada de alfabetización para 120 personas en Buenaventura. Se dispone de un presupuesto total de 5 millones. El alquiler de cada tableta cuesta 30,000 por jornada y la contratación de cada tutor cuesta 150,000. Se requiere al menos un tutor por cada 10 estudiantes para garantizar la calidad. ¿Cuántas tabletas y cuántos tutores se deben contratar para maximizar la atención sin exceder el presupuesto? Bueno, para esto yo voy a utilizar el método de Schoenfield, como ya sabemos, que requiere de 4 fases. La primera son los recursos, la segunda son los heurísticos, la tercera es el control y la cuarta el sistema de creencias. Bueno, para resolverlo yo hice lo siguiente. En la fase de recursos, yo identifiqué los recursos matemáticos y las restricciones del entorno. Aquí hay 120 personas a atender, un presupuesto de 5 millones, un costo de 150,000 por tutor y 30,000 por tableta. La restricción técnica que no es negociable era mantener la calidad pedagógica con un tutor por cada 10 estudiantes, ¿no? Esta es la fase de los recursos. Luego, en la fase de los heurísticos o estrategia de búsqueda, aquí yo apliqué un análisis de partición de recursos. Yo primero determiné la carga fija de tutores, ¿no? 120,000 dividido en 10, que da igual a 12 tutores necesarios. Aquí, pues al calcular el costo operativo, 12 por 150,000, yo identifiqué una inversión inicial de 1,800,000. Esto me permitió aislar la variable disponible para la tecnología. 5 millones menos 1,800,000 da igual a 3,200,000. Luego en la fase de control, que es como la metacognición, ¿no? El punto crítico, diría yo. Aquí yo apliqué el componente del control, que es básicamente, como digo, el corazón de este método. Yo, pues, ejecutando aquí el plan, yo pues, me pregunté si era posible alcanzar la meta de 120 tabletas y yo realicé la verificación rápida, ¿no? 120 por 30,000 más 1,800,000 resultó en 5,400,000, o sea que se cedió el presupuesto. En este monitoreo, pues, me obligó como a ajustar la estrategia, ¿no? No solo calcular, sino que es tomar decisiones financieras, ¿no? Bajo las restricciones. Así que yo ajusté la meta a 106 unidades, viendo aquí. Luego, con el sistema de creencias, al hacer este ejercicio, pues esta experiencia, pues me cambió mucho la perspectiva. Yo sé que la matemática es muy importante y no es simplemente calcular los resultados, sino también gestionar pues las restricciones que se hayan. También se consolidó la idea de que la solución técnica es efectiva solo cuando respeta los límites financieros y sociales. Por ello, yo concluyo que la opción más óptima bajo el presupuesto disponible es la contratación de 12 tutores y la adquisición de 106 tabletas. Eso a mí me permite asegurar la atención máxima posible para la comunidad en Buenaventura y pues garantiza que cada recurso pues se alinee a la viabilidad del proyecto. Desafíos y aplicación del método. El principal desafío fue equilibrar el presupuesto pues, con la calidad, ¿no? Aquí más que todo el componente del control fue como dije, el corazón de este método.
yo pues calculando me pregunté si era posible cubrir las 120 tabletas necesarias, ¿no? Pues notando uno que hay 120 tabletas, eso costaría 3.600.000. Sumaba los tutores, pues excedía el presupuesto de 5 millones, ¿no? Y por tanto, pues mi ajuste estratégico fue limitar la adquisición a 106 tabletas, pues para mantenerse uno dentro del límite financiero, sin sacrificar los 12 tutores necesarios. Requiere mucho análisis y como tener en cuenta las restricciones y lo que se está pidiendo allí. Bueno, la conclusión. Bueno, para mí el método de Schoenfield pues, fue muy pertinente porque sabemos que fomenta el pensamiento crítico y una toma de decisiones responsable. Pues, se basa en datos reales y eso demuestra que la matemática es una herramienta que también es importante para la gestión social. Entonces esto sería pues mi caso. Espero que se haya entendido y adiós a todos. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Alejandra Chicangana Muñoz, dando explicación a los siguientes métodos. Aplicación método de Polya. Servicios públicos en Colombia. Una familia en Medellín paga el servicio de energía eléctrica en una tarifa de 3.40 por cada kilovatio consumido hasta los 122 kilovatios mensuales. Por cada kilovatio que exceda esa cantidad se cobra un 45% más. Sin embargo, este mes consumieron 155 kilovatios. ¿Cuánto deben pagar en total? Bueno, aquí encontramos toda la solución del ejercicio contextualizado. Mm, bueno, podemos decir por qué es un problema y no un ejercicio. No es solo aplicar una cuenta fija, requiere interpretar reglas reales de cobro, dividir el consumo en dos tramos con tarifas distintas, calcular el porcentaje de aumento y verificar que el valor tenga sentido en la factura. Un ejercicio solo pide operar números. Aquí hay que razonar y tomar decisiones. ¿Cuáles fueron los desafíos? Identificar correctamente hasta dónde aplica la tarifa básica y cuándo empieza el cobro extra. Calcular bien el incremento del 45% sin confundirlo con restar o sumar mal. No cobrar la tarifa alta a todo el consumo, solo a lo que excede 120 kilovatios. Comprobar al final que el resultado sea coherente con la situación real. ¿Cómo se aplicó el método? Se siguieron 4 pasos. Primero, comprender, leer y extraer todos los datos, límites, tarifas, porcentajes y consumo total. Segundo, planear, definir que se divide el consumo en dos partes y se calcula cada una con su precio. Tercero, ejecutar, realizar las operaciones paso a paso para evitar errores. Cuarto, revisar, confirmar que el total sea mayor al consumo básico y cumpla con la norma de cobro. Porque resultó pertinente, porque organiza el pensamiento ordenadamente, evita saltarse pasos, ayuda a interpretar situaciones cotidianas y enseña a validar que la solución no sea solo un número, sino algo que sirva en la vida real. Aplicación del método de Mason. Agricultura en Antioquia. Un agricultor quiere cerca de un terreno rectangular que tiene 240 metros de perímetro. Quiere que el largo sea el doble del ancho para optimizar el espacio. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno? Bueno, aquí también encontramos toda la solución del problema contextualizado. Bueno, ¿por qué es un problema en un ejercicio? ¿Por qué no trae la fórmula lista para sustituir? Hay que plantear la relación desconocida entre largo y ancho, traducirla al lenguaje matemático, armar la ecuación y comprobar que cumpla con la finalidad práctica de cerca del terreno. Un ejercicio solo pide aplicar una fórmula ya dada. ¿Cuáles fueron los desafíos? Representar correctamente con variables la condición, el largo es el doble del ancho, no confundir perímetro con área, ordenar la ecuación para despejar la incógnita sin errores algebraicos, verificar que las medidas sean lógicas para construir un cerco funcional. ¿Cómo se aplicó el método? Se usaron sus 3 etapas. Primero, entrar, analizar el contexto, anotar datos, la condición entre lados y qué debemos hallar. 2, atacar, definir la variable, sustituir la fórmula del perímetro y resolver paso a paso. Mirar hacia atrás, comprobar con el resultado que el perímetro de 240 metros, que el largo sea efectivamente el doble. ¿Por qué resultó pertinente? Porque se centra en entender primero el problema antes de operar, es ideal para situaciones donde hay que relacionar cantidades desconocidas y obliga a confirmar que la respuesta cumpla con todas las condiciones, no solo que el cálculo esté bien. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Alejandro Grijalva y el día de hoy voy a presentar la sustentación del problema original y método alternativo del reto 3, diferencia entre ejercicio y problema. Bueno, en el planteamiento del problema original como tal, se va a desarrollar en un contexto que viene siendo el diseño y acústica
de un home studio, en este caso. Como problema tenemos que un productor musical en Popayán requiere construir un panel de absorción acústica rectangular de alta densidad para su estudio. Tenemos las condiciones técnicas que viene siendo el perímetro total de la estructura de madera, que debe ser de exactamente 8 metros, y por diseño de control de frecuencias, la longitud del largo debe ser el triple que la medida del ancho. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser las dimensiones exactas del panel? Entonces, el problema planteado surge directamente de una necesidad real e institucional dentro de mi entorno en Popayán. Dice, prácticamente el diseño técnico y adecuado a la acústica para un home studio exige construir un panel de absorción rectangular, como tal, de alta densidad, para que el marco de madera encaje perfectamente en la pared lateral. Entonces, el perímetro total de la estructura debe ser de exactamente 8 metros. Adicionalmente, pues por diseño de control de frecuencias bajas y medias, se requiere que la longitud del largo sea el triple de la medida del ancho. Entonces, la pregunta, como pues dije bien anteriormente, la cual se debe resolver es cuáles deben ser las dimensiones exactas del panel. Una vez dicho esto, vamos a ir a la justificación académica. ¿Por qué es un problema y no un ejercicio? Este planteamiento constituye un verdadero problema matemático y no es simplemente un ejercicio algorítmico. La razón principal es que no se puede resolver aplicando una fórmula de manera automática o memorística. Exige un proceso cognitivo superior que involucra la lectura comprensiva, la decodificación del texto, la interpretación de variables interconectadas y la toma de decisiones estratégicas. El desafío metodológico más grande radicó en pues, prácticamente traducir estas restricciones técnicas y físicas del audio al lenguaje algebraico lineal. En cuanto a la solución con el método de Miguel Guzmán, tenemos que, para resolverlo, apliqué este método, el cual resultó sumamente pues, pertinente por su flexibilidad. En la fase de familiarización entendí que las condiciones del perímetro y la relación de los lados prácticamente es la búsqueda de estrategias y también decidí modelar la situación asignada a la variable incógnita x al ancho menor, lo que convirtió matemáticamente al largo de 3x. Al llevar adelante pues, la estrategia planteé la ecuación del perímetro, dos veces la suma de 3x más x igual a 8, y al operar tenemos 8x igual a 8, lo que nos da como resultado que la x vale 1. Entonces, por consiguiente, el panel debe medir 1 metro de ancho por 3 metros de largo. Y para concluir ya, pues finalmente, en la fase de revisión, eh, verifiqué el proceso comprobando que la suma de todos sus lados de exactamente 8 metros requeridos. Entonces, en este método como tal demostró que la matemática es una herramienta viva y fundamental para solucionar retos prácticos de mi futura profesión o mi futuro hobby. Y muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Conejo Sánchez, soy estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil de la UNAD y a continuación les presentaré mi problema con el método alternativo que es el método Singapur. Análisis para control de ventas de boletas. Reconocida empresa organizadora de eventos organizará un concierto en el estadio municipal. Este cuenta con una capacidad de 10.000 personas. La boletería establecida para la venta es de 9.500 boletas, ya que el restante de aforo será distribuido en el área de logística y seguridad. Las boletas vendidas son 3/5 partes de la boletería total. ¿Cuántas boletas llevan vendidas la empresa y cuántas faltaría por vender? El método Singapur se basa en 3 etapas: etapa concreta, etapa pictórica y etapa abstracta. Iniciamos con la etapa pictórica, que es donde se referencia la gráfica con los datos. Pasamos a la etapa abstracto, donde se prosigue a realizar la operación matemática, que aquí están los datos, que son la quinta parte, que son las 9.500 boletas. En la primera parte, que da las 9.500 boletas, se divide por 5, que da un total de 1.900 boletas por parte. Estas 1.900 boletas se multiplica por 3, que da un total de 5.700 boletas que se han vendido hasta el momento. Entonces, en la segunda parte, las 1.900 boletas se multiplica por 2, que da un total de 3.800 boletas que hacen falta por vender. La respuesta sería que la empresa ya han vendidas 5.700 boletas hasta el momento y le falta por vender 3.800 boletas. Se constituye un problema porque se necesita saber la cantidad de boletas que la empresa ya han vendidas y las que falta por vender, siendo estas una de las incógnitas que se debe resolver mediante un razonamiento lógico aplicando los conceptos matemáticos. Los desafíos que presenté fue, primero, representar gráficamente el problema planteado según los datos. 2. Hallar mediante conocimientos matemáticos a cuántas boletas equivalen las 3/5 partes del total que la empresa sacó a la venta. Tercero, verificar si el saldo que falta por vender al sumar las vendidas da como total las boletas que la empresa sacó a la venta.
¿Cómo se aplica el método Singapur? Primero, etapa concreta, no aplica. ¿Por qué? Porque esta etapa se basa en interactuar físicamente con los objetos que representan el problema. 2. Etapa pictórica, que como ya lo vimos, se representa mediante representaciones visuales gráficas o dibujos para organizar los datos. Y la tercera, la etapa abstracto, que después de entender la gráfica visualmente, se continúa con las operaciones matemáticas para dar con el resultado final. El método Singapur resultó pertinente porque al realizar la gráfica y las operaciones matemáticas correspondientes se obtienen los resultados correctos que requieren las incógnitas del problema. Muchas gracias.